y reciben incluso personas casadas que tienen esa inquietud. Entonces viven en comunidad, empiezan a darle clases y luego allí a trabajar y a servir. Si un día te toca hacer las camas, pues hacerlas; si te toca fregar los platos, hacerlo; si te toca cocina, hacerlo; si te toca misiones, hacerlo. Y mi intención sería poder ir, porque estoy pensando en los jóvenes de España, los jóvenes en este caso de la Biblia abierta, ¿no?, de nuestras iglesias en España y en Portugal. Es decir, ¿y si mandamos gente? ¿Y si ponemos gente a prepararse para que el día de mañana sean misioneros en algún lugar? ¿Y si Dios empieza a preparar y a formar? Entonces ellos tienen un programa de becas completa, o por la mitad o a mitad. Y quiero ir a visitar ese lugar. Entonces el Señor puso eso en mi corazón, sobre todo viendo la gente en las iglesias que tiene que prepararse para servir a Dios. Entonces tienes que estudiar en lo secular, formarte lo mejor que puedas, o tener una profesión para que tú te puedas defender en la vida. Si puedes, yo te aconsejo que hagas INSTE en la iglesia, que te prepares, que tengas una palabra balanceada, dicen los americanos, un equilibrio en la palabra, que traza bien la palabra de verdad, ¿verdad?, dice la Biblia. Y luego que el Señor pueda impartirte en ti el tener la visión de las misiones, de cuántos lugares, ¿verdad?, están sin obra, y en esta España nuestra. Entonces poder preparar gente y mandarlas a ver Dios qué hace. No se me ha olvidado nuestras oraciones delante del Señor de abrir obra en otros pueblos, y tampoco se me ha ido el corazón Caldas de Malabella a pesar de la pandemia. Entonces esto significa que tenemos que orar, porque es posible que el Señor encamine los pasos de nuestra iglesia a abrir en aquel lugar. Una iglesia pequeña, modesta, pero con visión de reino. Y el Señor hará. Amén. Si tú lees el libro de los Hechos, te sorprenderá, porque estaban los apóstoles y estaban en Jerusalén. Estaba allí, digamos, la cúpula, estaban los que habían vivido con Jesús, estaban los que habían tenido experiencias maravillosas, los que habían aprendido. Estaba gente, pues, del vulgo, pero gente también bien formada. Estaba la iglesia allí, el núcleo. Pero la Biblia en Hechos destaca una iglesia pequeña, una iglesia de Antioquía, que era una iglesia misionera. Y la gente que allí se formaba los enviaban a servir y a ver Dios qué puede hacer. Amén. Así que, bueno, ese es el propósito por el que voy. Sé que en lo humano probablemente no sea el mejor momento, pero entiendo que era Dios el que, bueno, impulsa esto. Entonces ora por eso. Amén. Aleluya. Y bueno, aún falta tiempo, faltan 3 semanas, pero he ido orando a ver Dios qué hace. Amén. Y por los enfermos. Vamos a orar. Oramos. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos presentarte tu palabra sabiendo que esta sí. Amén. Y que hace aquello para lo que es enviada y que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Bendice, Señor, a tus siervos y a tus siervas. A cada uno, Señor, que comparte tu palabra, respáldalo con tu presencia. Señor, que tu palabra pueda correr libre, sin impedimento, Dios, que pueda volar bien ligero, como dice tu palabra, Señor. Padre, que pueda llegar, Señor, al lugar, Señor, para que germine, Señor, y que traiga vida abundante. Padre, sujetamos, Señor, ahora, Señor, también nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a ella. Te pido que pueda caer en buena tierra. Y Padre, te sigo pidiendo, Señor, por los que necesitan un toque de sanidad, por los que necesitan una obra tuya. Señor, sabemos que aún, Señor, tú, Señor, diriges, Señor, las manos de los médicos y de los que están en eminencia. Dirige cada proceso, dirige cada persona, Señor. Padre, dirige todas las cosas, oh Dios, hacia tu perfecta voluntad. Señor, pon tu mano poderosa, Señor, de sanidad, Señor, en cada casa, allí donde hay necesidad. Señor, que tú puedas mostrar que tú eres Dios y no hay otro. Señor, que tú gobiernas todo en todo, sostén a cada vida, Señor.
Padre, dirige el presente y dirige el futuro, Señor. Padre, tenlos en tu mano, Señor, como lo hiciste, Señor, en el pasado. Que puedas sostener a cada uno conforme a tus misericordias. Señor, que puedas sanar cada cuerpo, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, para alabanza de tu gloria lo digo. Y lo pedimos, Señor, creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, el fin de semana pasado, después de casi 2 años, nos reunimos el cuerpo de pastores de Biblia Abierta de España y Portugal. Y la verdad es que fue de enorme bendición. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hacia el final. Vamos, esta es una epístola, es decir, es una carta que escribe el apóstol, ¿verdad? Entonces tiene la estructura de una carta. Tú ves que hay una salutación inicial, una presentación, y entonces te das cuenta por la forma en la que, como está redactada, que es una carta que él dirige a los de la iglesia de Tesalónica, es una carta, y donde en la parte final ya entra el apóstol en los aspectos más personales de él, ¿verdad? Es como ya en lo más íntimo, cuando tú hablas según qué cosas a otro nivel, ¿no? Y entonces vamos a eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 en adelante. Disculpadme, pero es que tengo la voz bien tomada, ¿eh? Hay unos días que uno se congestiona, disculpad. Primera de Tesalonicenses 5, verso 12 en adelante. Como decía antes, entraba en la parte más personal. Y dice así, y habla con respecto a cosas varias, pero cosas que él resalta, que el apóstol resalta porque le parecen importantes. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa ¿de qué? De su obra. Dice, y el apóstol entra a lo personal y dice, os rogamos. Y cuando lo dice en plural es porque entiende que viene de parte de todos los apóstoles, de todos los que están en autoridad. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. En otras palabras, el apóstol lo que viene a decir por el sano equilibrio de la iglesia, dice, por favor, respetad a los que están en autoridad, a los que os presiden, a los que os enseñan, a los oficiales de la iglesia, a los que están allí puestos por Dios. Dice, de alguna manera viene a decir reconocerlos, es decir, honrarlos. Y cuando dice reconocerlos es que, que cuando hables con ellos, para que te puedan traer también de parte del Señor alguna palabra de autoridad, que tú de alguna manera los tengas en suma estima. Dice que los reconozcas. Y eso por el bien de la iglesia. Mirad, yo soy de los que cree que la educación en España, no hablo de otros países, seguramente es a nivel mundial, pero ha decaído tanto por la falta de respeto que hay a la autoridad de los profesores. Esto es lo que pienso. Esto no es nuevo, esto viene de hace muchísimos años. Yo siempre explico una anécdota, pero te puedo asegurar que es la realidad. Yo cuando entré, en aquella época yo estudié en la educación general básica aquí en el Chanel. Entonces teníamos un profesor que luego fue mi tutor. La enseñanza obligatoria era hasta los 14 años entonces. Y estudiábamos la EGB de primero hasta octavo. Bien, yo cuando entré en sexto, recuerdo que tenía un profesor que le llamábamos Don Rafael. Don Rafael. En sexto, 12 años. Cuando entré en séptimo, le llamábamos Rafael. Y el último curso le llamábamos Rafa. Y de tú. Qué choque cuando yo llego a Panamá,
y allí para hablar al profesor era de usted, te tenías que poner de pie y con mucho respeto. Entonces, es como que ha ido decayendo. Qué importante es, dice, respetar. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y luego dice, y os amonestan. Es decir, cuando te llaman la atención, cuando te pegan un tirón de oreja, oye, esto no está bien. ¿Me escuchas? Que nadie se enoje, ¿no?, con el pastor. Pero cuando llega un tiempo de fiesta y dice uno, oye, me voy a no sé dónde. Y eso, no, que es que como es festivo, pues más razón para ir a la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Pienso. O me sabe mal decirlo, pero el domingo no es el día de la familia, ni el día de la peña, ni el día de no sé qué, ni el día de la playa. El domingo es el día del Señor. Y el día del Señor es como tenerlo al presente desde la mañana. Esta mañana estuve hablando con un judío observante. Estuvo en el despacho porque para ellos hoy es el primer día de la semana laborable. Entonces me llamó para decir, oye, no, ha tenido un problema muy grande, era una urgencia, y me llamó si podíamos estar, y bueno, le escuché. ¿Con qué respeto guardan el sábado, el sabbat? ¿Y cómo lo terminan? No, es como tener las cosas claras. Entonces dice, cuando te llamen la atención por algo, dice, escúchale. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Si lo que hacen es para la obra del Señor. Mira, me puso muy triste la semana pasada cuando había una necesidad y tuve que hablar con un pastor para ver si podían levantar una ofrenda y ayudar. Y entonces el hombre se enojó y soltó una frase que me dolió, porque dijo, y no vengáis a pedirme dinero. Y era una necesidad que había en otro país, una necesidad urgente. Y le dije, es que yo no pido nada para mí. Es que eso no es para mí. Es porque hay una necesidad. Dice, tenles amor por causa de la obra que hacen. Y dice, verso 13 al final, tened paz entre vosotros. Qué difícil es a veces, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Qué difícil es. Dice, tener paz. En lo que de ti dependa, intenta tener paz. Hace años, yo no creo que sea así, ¿no? Pero alguien vino a esta iglesia y me dijo, es que es muy difícil llevarse mal contigo o discutirse conmigo, decía. Bueno, pues si yo te contara las dificultades que tengo a veces con personas. Dice, pero en la medida que dependa de mí, dice, tener paz con todos. Si tienes que decir las cosas, dilas de una manera apropiada, de la mejor manera que puedas, pidiendo la paz y el amor del Señor, pero dilas. Tener paz con todos. Y luego dice, verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esto lo extiende a toda la iglesia. Cuando de alguna manera lo que viene a decir es que haya armonía entre vosotros, que entre vosotros unos a otros os podáis limar, que puedas corregir, que puedas levantar, que puedas sostener, que puedas animar, que puedas edificar, que puedas consolar, ¿verdad? Que puedas arropar, dice, los unos con los otros. Qué bonito es podernos sentir como familia. Qué bonito es que entre nosotros pueda haber ese ambiente de confianza. Qué hermoso es que podamos corregirnos unos a otros en amor, diciendo, yo no lo haría así. Acuérdate de esto. Qué bonito es. Sin reproches, sin juzgar a nadie,
sino corregir en amor. Hace poco me tocó corregir a un pastor, cosa que no me gusta, pero tuve que hacerlo, no había otra. Y me dijo estas palabras, dice: muchas gracias porque me lo dijiste de tal manera que yo no me sentí juzgado nunca, y me hizo bien lo que me dijiste. 3 semanas después me llamó para decirme: oye, mira, estuve pensando lo que me dijiste, leí lo que me dijiste, estuve meditando lo que me dijiste y orando, y sabes, tienes razón. Buscar a veces la manera, y lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia, para que hubiese un ambiente de paz y de concordia en medio de la comunidad, es decir, cómo tenían que conducirse. Pero esto lo puedes extrapolar, llévalo a todo, llévalo a tus compañeros de trabajo, llévalo a tu casa, hazlo en todo lugar. De aplicar los principios que la palabra nos enseña y verás los resultados. Decir las cosas en amor, ¿no? O con amor, sin ánimo de fustigar a nadie. Volvemos a leer 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Verso 15, y luego enseña: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con... Mira, está hablando primero a los que están dentro de la iglesia, y dentro de la propia iglesia le estaba diciendo: no, mirad de no pagar mal por mal. Esto, y luego dice: y estad bien con todos, y también para con todos. Y cuando dice con todos, se refiere a los de fuera de la iglesia, pero primero está hablando a los de dentro, y dice que nadie pague mal por mal. Quiere decir que dentro de la iglesia alguien te puede hacer mal, alguien lo puede hacer mal. Y dice: no le actúes igual, no le respondas igual, no le digas igual. Que te critica, no hagas lo mismo. Que va con chismes, no hagas lo mismo. Que habla mal de ti, no hagas lo mismo. Que te daña con sus palabras, dice: no hagas lo mismo. Que te dice las cosas sin amor, no hagas lo mismo. Dice: no pagues igual, no lo hagas igual. Dice: y el que es espiritual y recibe el mensaje sabe cómo tiene que hacer. No dice la palabra que la escritura no nos dice que la palabra amable apacigua la ira. Es como que Dios nos dé sabiduría a la hora de hablar. Y dice: mirad, verso 15, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con... Dice: para con todo. No, yo solo me porto bien con los hermanos de la iglesia, con los que son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo. A mí los demás, ¿esos qué más da? ¿Verdad? A veces actuamos mal también para con los inconversos. Y sí, al hermano no tengo ningún inconveniente, yo voy y le pido perdón. No vaya a ser que luego el Señor se enoje conmigo, o el Señor revele algo al pastor o a los hermanos de la iglesia y me llamen la atención. Pero los de fuera, esos no entienden nada de perdón o dejar de pedir perdón. No, dice: para con todos. También los de fuera. Es decir, de pedir perdón. Yo recuerdo cuando trabajaba en la fábrica, tenía un compañero, era jefe de equipo igual que yo, éramos 3, cada uno en un turno, y dirigíamos un grupo de personas. No recuerdo exactamente qué pasó en mi turno, pero hubo un error o algo pasó que la cosa se lo dejamos mal al turno siguiente. Nosotros nos fuimos, y cuando yo llego al día siguiente para entrar a trabajar, empiezo a oír las voces, el vocerío, porque el otro jefe de turno tenía un carácter pero bien fuerte. El primer día de trabajo ya se había peleado con un montón de gente, el primer día. Tenía un carácter muy feo. Yo me llevaba bien con él, y cuando me estoy cambiando empiezo a oír, dice: uy, ¿cómo está el Velasco? ¿Cómo está este? Uy, Dani, cuando subas para arriba verás, porque está encendido. Bueno, yo ya me esperaba, digo, pues además ya lo conocían, esto iba a ser una pelea, pero... Y recuerdo que subí para arriba, iba con el café así, subí para arriba, y estaba no encendido lo siguiente.
Oye, pero ¿qué es lo que habéis hecho que me dejaste ayer? Y recuerdo que yo lo miré y le dije, sí, te pido perdón. Mira, eso era como echar agua al fuego. Empezó así a bajarse, y me miró y me decía, es que esto no me lo hagas más. Digo, voy a procurar, tienes razón. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, la palabra sabia, apropiada al momento. Luego dice, escuchad, verso 16, estad siempre, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Lo dice el original en imperativo, es decir, es un mandato. Estad siempre gozosos. Entonces mi pregunta es, si es un mandato, esto es una orden, no es un consejo. Dice, estad siempre gozosos. ¿Cuántos aquí están siempre gozosos? A ver, que levante la mano, que los vea yo. Explícame cómo lo consigues. ¿Cuántos dirían al revés? Yo estoy alguna vez gozoso. Alguna vez. Pero te está diciendo, estad siempre gozoso. Bueno, ¿y eso cómo se puede conseguir si es un mandato? Los estados de ánimo a veces dependen de un montón de variables, ¿o no? ¿Sí o no? No, si a veces, si yo vengo súper contento, pero es que fulano y mengano y de tal, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero ¿cómo quieres que esté rodeado como estoy? Y entonces, ¿cómo lo consigues? Escúchame, yo pensaba en esto, estás siempre gozoso, y me da una orden. La única manera es cambiar el enfoque. ¿Cómo puedo estar yo siempre gozoso? Si yo todos los días estoy mirando a Cristo. Pase lo que pase a mi alrededor, yo estoy mirando a Cristo. Así yo sí puedo estar gozoso. Porque puede la tierra ser removida, puede un volcán entrar en erupción, pueden pasar cuanta cosa a mi alrededor, pero mi mirada está puesta en Cristo. No decía Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces, cuando tú estás tomado de la mano con Cristo, cuando tú estás delante de Él, cuando tú estás en su presencia, cuando tú convives con Él y caminas con Él, tú puedes decir, estás siempre gozoso. Entonces, cambiar ese enfoque. Es más, si tu enfoque es el contrario, si son aquellas cosas que te dañan, que te duelen, que te hacen saltar, va a producir el efecto contrario. Estarás siempre triste. La única manera de estar siempre gozoso es no apartar tu mirada de Jesús. Y luego dice, verso 17, orad sin cesar. Esto también me llama la atención. Dice, orad sin cesar. Es decir, de continuo, continuamente. Motivos de oración hay muchos, pero a veces el mayor motivo de oración, tu mayor motivación para entrar en el cuarto secreto o para orar, es porque vas a pasar tiempo con el Señor. Porque voy a pasar tiempo con Dios. Ese es mi mayor motivo. No es que tenga una necesidad, no es que hay una urgencia, no es cualquier cosa. Porque escúchame, esto también viene a lo mismo. La vida tiene etapas, tiene baches, tiene valles y tiene montañas. Habrá momentos de todo tipo. La Escritura nos enseña que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de todo en la vida. Si tú te acostumbras a orar solo cuando tú tienes una urgencia o una necesidad, no podrás cumplir con eso. Orad sin cesar. Pero si tú oras primeramente porque tú quieres tener comunión íntima con Dios, entonces en ti será una necesidad.
Y por eso está diciendo orar sin cesar. Busca a Dios sin cesar. A mí me gusta preguntarle a mis hijos de vez en cuando, ¿no? ¿Has orado? Sí. ¿Y qué te ha dicho el Señor? Porque yo entiendo el orar no como un monólogo, sino como una conversación. Y entonces, ¿y el Señor qué te ha dicho? Entonces, cuando tú tienes ese nivel de oración con Dios, donde tú abres tu corazón y Dios te habla, donde el Espíritu Santo te ministra y te ayuda a crecer, entonces puedes decir, es que se va a convertir en ti una necesidad. Vas a poder decir, mira, orar sin parar. Vas a tener esa necesidad. Yo recuerdo en los tiempos en los que dedicaba mucho tiempo a la oración, entonces podía, que me ocurría estar por la calle y aligerar el paso todo lo que podía, porque tenía ganas de llegar a mi casa, cerrar la puerta y ponerme a orar, porque no había pasado tiempo con el Señor. Entonces puede decir, orad sin cesar. Y luego dice, verso 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice en Cristo. Dice, dad gracias a Dios, ¿qué dice? Mira, el dar gracias a Dios en todo, dice, porque esta es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Vivimos por y para Él. Porque en Dios respiramos, en Él. Y todas las cosas que acontecen es para darle gracias a Dios. En todas las cosas, es decir, está bien, Señor, gracias, Padre. Y dice, y es algo que también tenemos que aprender, Señor, yo te doy gracias. Gracias por todo, ¿no? Ser agradecidos para con Él, para con todas las cosas, porque Dios sabe. A veces los propósitos de Dios no los conocemos. He conocido gente que tenía que pasar por una intervención, un quebranto de salud feo, y tener que operarles, tener que tratarse, tener que pasar todo un proceso. Y sabes, ha habido veces que estaba sentado en la máquina, estaba todo enchufado, uno al lado, otro al otro lado. Y esta persona entender que si Dios permitía esa situación por algo era, pero que su vida estaba en las manos de Dios. Y estar allí, y dice la Biblia, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y empezar a compartir el Evangelio con los demás pacientes. Y a ver gente que se entrega al Señor con toda su fe. Y luego entender, ahora sé por qué Dios me trajo aquí. ¿Sabes la de casos de creyentes que conozco que su compañero de habitación se convirtió? Porque le hablaba. De poder orar, poder compartir, decir, bueno, Señor, yo te doy gracias por todo. No conozco los pormenores, no conozco el porqué, pero sé que contigo voy. Luego dice, verso 19, no apagáis al Espíritu. Escuchad esto, ¿qué dice? No apaguéis al Espíritu. ¿Cuántos no hablan en lenguas? ¿Cuántos no hablan en lenguas? Levante la mano. No habláis en lengua. Un día haremos un culto con imposición de mano. Dice, no apaguéis al Espíritu. Me llama la atención por algo. Dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Esto significa que se puede apagar? Porque si te está diciendo no apagues al Espíritu, significa que se puede apagar. Y el Espíritu Santo no solo se apaga por pecados groseros. Pecados groseros, entiéndase, adulterios, homicidios, ¿verdad? Desfalcos y tanta cosa. Sino a veces por pecados cuando hacemos desaires al Señor, cuando no somos obedientes, cuando no buscamos la comunión íntima con Él.
cuando dejamos que otras cosas estén por delante del Señor, el Espíritu Santo se va apagando. Y es algo que tenemos que ser especialmente cuidadosos, iglesia. Porque sin el Espíritu Santo somos hombres vulgares como cualquier otro. Y me atrevo a decir, a veces hasta peores. Entonces necesitamos de Él. Dice, no lo apagues. Con el fuego con el que venías, dice, no lo apagues. Y esto es responsabilidad nuestra, porque la descarga en los oyentes, estas cartas eran leídas públicamente en las iglesias. Y cuando les está diciendo, no apaguéis al Espíritu, ellos sabían a qué se refería. Y aquellas cosas que nos distancian, cuando no procedemos bien, cuando no hacemos las cosas bien. Dice, no apaguéis al Espíritu. Y luego dice, verso 20, no menospreciéis ¿las qué? ¿Y eso qué significa? ¿Qué le estaba diciendo el apóstol a los hermanos? Las profecías. Dice, no las menosprecies. Mira, la palabra profética nunca viene por voluntad humana, ni voluntad de nadie, ni por el afecto de nadie. Eso es algo cuando Dios hable a la iglesia. Y todo lo profético es de amplio espectro. Lo profético no actúa siempre igual. A veces es discernimiento profético, a veces Dios puede hablar en revelación, en sueños, a veces te puede venir una palabra directa al corazón, a veces alguien te puede dar una palabra profética, ¿verdad? Y cuando está diciendo no menospreciéis las profecías, esto significa que era una iglesia donde el don de profecía fluía mucho. Entonces ellos habían recibido palabras proféticas para la iglesia. Y cuando dicen no menospreciéis las profecías, ¿qué ocurría? Que como había el don profético y el Señor hablaba a la iglesia y muchas veces traía revelación a la iglesia y ellos recibían de parte del Señor algo, con el tiempo se iban olvidando. Es como si hubiésemos recibido de parte del Señor, oye, tenéis que ir a Caldas de Malavilla y tenéis que abrir. Y luego pasa una pandemia, pasa no sé qué, pasa no sé cuánto, pasa aquello, estamos cómodos aquí, ¿para qué nos vamos a mover? Y ahora no sé qué, y estamos agotados con las obras, ¿y cómo vamos a buscar otro sitio donde tengamos que empezar las obras otra vez? Y uno se empieza a olvidar. Y está diciendo, no menosprecies, haga caso. Y es como que, es que yo ya no tengo la fuerza que tenía antes, no tengo las ganas que tenía antes, yo ya es que esto... Y dice, no menosprecies lo que Dios dijo. Es como estar atentos a eso. El domingo pasado le hablaba yo a los pastores de la Biblia abierta y les decía, es como el mover profético de amplio espectro cuando Dios quiere hacer algo. Y yo les decía, sueño con el día de estar predicando la palabra en la iglesia y que me vengan de la escuela dominical diciendo, pastor, para el culto, que no sé qué le pasa a los niños que han empezado a hablar en lengua y no paran. Y alguno está profetizando y alguno está diciendo. Hace la semana pasada o la otra, la semana pasada, no, la anterior, había un niño en la escuela dominical de Malgrat. Y en la clase le dijo a la maestra, vamos a orar por mi abuelo que está enfermo. Está en la cama. Niño de 4 años. Cuando terminan así, la maestra se quedó así y dijo, bueno, vamos a orar. Y oraron, y cuando salió fue a los padres y le dijo, oye, ¿qué le pasa a quién? ¿Qué le pasa a tu padre? Ah, no le pasa nada. Pero si el niño ha dicho que oremos por su abuelo que está en la cama, dice, no tiene nada. No sé, esto se lo habrá sacado no sé de dónde. El lunes le llaman por teléfono y le dice, mira, no habíamos dicho nada, esto, lo otro y tal, pero está en cama, está en el hospital. Están por operarle a vida o muerte. El espíritu profético es de amplio espectro. Y sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos.
había otro niño de la iglesia que se fue con el padre aquí arriba y plantaron una parra de uvas, una plantita. Y se fueron a casa y por la noche el niño soñó y le explicó a los padres y los padres me explicaron a mí. Y dice, vi la planta que habíamos puesto allí y empezó a crecer, y empezó a dar uvas, y empezó a dar uvas y uvas y uvas, y empezó a crecer, y dice, y empezó a entrar aquí en la iglesia, y la iglesia se llenó de uvas, de fruto. El espíritu profético es de amplio espectro. ¿Me escucháis? No menosprecies las profecías. Verso 21, este sí no lo sabemos bien. Examínalo todo. Retén. Tú sabes que hay gente que son expertos en darle la vuelta a la palabra y hacen con ella lo que quieren y la interpretan a su manera y dicen, es que Dios me ha dicho. ¿Sabía eso? Y cuando vas a un joven le dices, oye, ¿y tú por qué fuiste a la discoteca? No, porque es que dice la palabra que hay que examinarlo todo. Cuando te dice examínalo todo, retén lo bueno, viene a decir, mira, analiza bien las cosas. Obsérvalo todo bien, minuciosamente. Cómo se mueve a tu alrededor. Dice, analiza bien. Dice, y quédate con lo bueno. ¿Sabes? Verso 22, absteneos de toda especie de mal. Verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habla un poco de, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, habla de santidad, y cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, hay algunos que ven en ese pasaje las partes en las que está dividido el ser humano. Hay otros que simplemente vemos que en ese pasaje lo que está diciendo es que completamente santo, todo tu ser, que te guardes así, en santidad, completamente. Aquí no hay cuestiones de que haya áreas de mi vida que no estén santificadas por el Señor, sino todas las cosas, en todo, que yo me guarde para el Señor, que sea apartado para Él, para el servicio. Dice por completo. ¿Me escucháis? No puede haber en nosotros áreas que no estén bien o cosas que toleremos en nuestra vida, porque más tarde o más temprano eso crece, dice, como la gangrena, así se extiende, ¿no? Porque el pecado no se detiene allí, sino que crece. Entonces, aquellas cosas en las que uno tiene que sujetar al señorío de Cristo por completo. Dice, no hay cosas que no puedan ser. Me da pena porque en mi trayecto en la iglesia me he encontrado con personas que tienen, como todo, ¿no?, áreas muy buenas a destacar. Me he encontrado con gente que, por ejemplo, es muy generosa, muy abnegada, que hace las cosas para el Señor con agrado, pero luego te das cuenta a lo mejor que tiene un carácter terrible. Me he encontrado con personas muy válidas que le dan al Señor su corazón, le entregan no sé qué. Ahora, por ejemplo, a la hora de no sé, dar lo material para el Señor, de prestar su coche, por ejemplo, esto no lo hacen. Áreas que están como muy arraigadas a uno. Y cuando está diciendo por completo, es decir, que no haya áreas en nuestra vida que no gobierne el Espíritu Santo. Por completo, ¿no? Dice, verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros,
Luego dice, saludad a todos los hermanos con ósculo, ¿qué dice? Con ósculo. Es decir, en la iglesia primitiva, dice cuando dice saludaos con ósculo santo, es decir, se besaban, ¿verdad? Se besaban en la mejilla. ¿Te acuerdas cuando Judas besa a Jesús en la mejilla? Y el Señor lo mira y le dice, con un beso me entregas. Entonces, ¿por qué? Porque para los orientales y más para los judíos, cuando se besaban era un símbolo de acercamiento, de coinonía, era de complicidad, era un símbolo de que te acogían, te recibían en su casa. Entré en tu casa, no me besaste, no me ungiste, ¿te acuerdas? Entonces, era un símbolo de que había afecto verdadero, fraternal, que era alguien importante para ti, que era alguien cercano, que no era alguien... Y entonces por eso se besaban. Entonces, de ahí cobra importancia cuando Judas besa a Jesús. Y Jesús le dice, con un beso me entrega. ¿Por qué? Porque cuando le besaba es que era alguien con quien tenía intimidad, con quien compartías, alguien a quien le dabas todo. Alguien cercano, que era de tu círculo íntimo. Y por eso Jesús le dice que podía llegar hasta él. Y le dice, con un beso me entregas. Entonces dice, cuando dice saludaos así, pues porque que le puedas acoger, que le puedas recibir, que puedas identificarlo como mi hermano y mi hermana. Y cuando dice santo es que no hay una doble intención, no es con doblez, no es buscando nada malo, sino de recibir. Entonces dice, saludaos así en la iglesia. Bien, a algunos, ahora con la pandemia, ¿no? Pero a algunos sí, otros no, tenemos la costumbre, pero el tema está en recibir, en abrazar, ¿no? Verso 27, os conjuro por el Señor que esta carta sea a todos, dice, se lea, a todos los santos. Entonces, Pablo envía la carta y el anciano se ponía delante, abría la carta y delante de todos la leía. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. Esto escribió el apóstol Pablo hace 2000 años. Y esta carta ha sido leída en esta iglesia, esta parte. Así pues, dice que la podamos recibir. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Amén. Lo dejamos aquí. Aleluya, gloria al Rey. Voy a pedir al grupo alabanza si puede subir. Aleluya. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? ¿Ha habido cumpleaños esta semana? Aquí a mi derecha. Aleluya. ¿No ha habido aquí en el centro? A mi izquierda. Vamos a darle la gloria al Rey. Aleluya. Escuchadme. Acordaros de orar por las necesidades. Amén. Que el Espíritu Santo pueda impartir sobre tu vida de su bendición. Que lo que viniste a buscar te sea dado. Y que lo que pediste te sea hecho. Que la palabra pueda ir más allá. Esta mañana, mientras leía el devocional, la sanidad cuando llega el centurión a Jesús y le dice, mira, si puedes sanar, si puedes poner tu mano, está allí en mi casa, si tú puedes poner tu mano sobre mi criado y él sanará. Y Jesús le dice algo que me llamó la atención, le dice, vale, voy para allá. Y el centurión le dice, no hace falta que vengas.
Entonces mi pregunta es, si a ti, por eso el Señor luego alaba su fe, ¿no? Si a ti Jesús, si tú vas a buscar a Jesús, le dices, vente a mi casa, tengo mi familia enferma, tengo esto enfermo, vente a mi casa, te necesito que hagas algo, Señor, ten misericordia. Y el Señor y tú le dices, tengo una necesidad, por favor, si puedes hacer algo. Y el Señor te dice, vale, voy para allá. Y tú de repente le dices, Señor, no hace falta. No hace falta que vengas a mi casa. Yo soy hombre militar y de mando. Y cuando yo le digo a un soldado mío, haz esto, lo hace. Y cuando le digo, haz lo otro, lo hace. Tú puedes decir la palabra y sanará. Entonces, mi pregunta es, ¿qué respuesta? Wow, ¿no? Dice, Jesús se maravillaba. Y yo pensaba en esto y decía, ¿y por qué? Porque si a mí Jesús me dice, bueno, vamos para tu casa, le digo, vamos. ¿Por qué él le dice, no hace falta que vengas? ¿Por qué? ¿Por qué le diría eso? Estoy escuchando las neuronas como choca una con otra ahí pensando, ¿eh? ¿Por qué le diría eso? Por la fe que tenía, ¿no? ¿Por qué? ¿A cuánto le gustaría que Jesús fuera a su casa? Entonces, ¿por qué le dice, no hace falta que venga? Escúchame, yo pienso que era por la urgencia. El siervo del centurión se moría. Necesitaba que fuera ya. Lo necesito ya, Señor. Vamos a tardar unas horas en llegar a mi casa. Vamos a tardar tiempo en llegar. Señor, no hace falta que vengas. Di la palabra. Di la palabra. Y mi siervo sanará. Y dice, la dijo, y en aquella misma hora se sanó. Y entonces dice, y Jesús se maravillaba. Y esto a mí me habla de que hay cosas que no pueden esperar, que tienen que ser aquí y ahora. Señor, di la palabra, dila ahora. Yo soy hombre de mando y sé, di la palabra. Y si Dios dice la palabra en los cielos, es como que retumba en todo el universo y hace aquello para lo que es enviado. Señor, di la palabra, oh Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús.